Y seguimos en tránsito en esta mañana de viernes 13 acá en la ciudad de Río Cuarto. Y ahora nos vamos a permitir entrar en un territorio muy especial, el territorio de las palabras cuando logran abrir mundos distintos. Porque hay escritoras que narran historias y hay otras que además crean climas, que con unas pocas palabras logran que aparezca un paisaje, que se escuche un rumor de pasos sobre la tierra, que una voz del pasado vuelva a respirar en el presente. Y nuestra invitada de hoy, que está del otro lado del teléfono, tiene precisamente ese don, el de abrir puertas a través de sus libros, abrir puertas a través de sus narraciones, de todo lo que ha hecho en la radio también, puertas que se abren a la memoria, a la historia, a los silencios que todavía guardan las ciudades y los territorios. Para mí es un enorme gusto y no puedo disimular la emoción y también un poco los nervios, porque realmente es un gran desafío para mí entrevistarla. Daila Prado, escritora, comunicadora, gran mujer y persona que a mí me tocó conocer desde los inicios de mi profesión y que agradezco haberlo hecho cerca de ella. Así que, Daila, bienvenida. Hola, buenos días, Susi, gracias. Buen día. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Y me... Bueno, la verdad que te agradezco y valoro, porque sé que no es cuestión de 3 minutos. La presentación que has hecho me queda un poco grande, No, pero hermosa. Muchas gracias. no, y me quedó un poco ahí, pero bueno, la emoción me ganó y realmente es un gustazo. Bueno, y quería preguntarte, ¿cuándo y cómo te diste cuenta del valor de la palabra y de tu capacidad para contar? Ah, yo no sé si me di, a ver, no sé si me di cuenta. Pero sé que yo decía, siendo pequeña, pequeña en la escuela primaria, no sé, tercer grado, cuarto grado, no sé, se había participado en algunos concursos de redacción y eso me había gustado mucho. Y entiendo que, porque después me lo recordaron, yo no lo tenía en mente, que muy pequeña yo decía que quería ser escritora. Pero mira, a mí se me fue eso de la memoria. Yo no recuerdo haber mentado tal cosa cuando pequeña. Pero bueno, evidentemente las personas que estuvieron en ese momento y me conocían y conocían a mi madre, a mi familia, me lo dijeron. Te veían esa Em, capacidad, ¿Cómo? que te veían esa capacidad que vos todavía no reconocías. Yo no sé si me veía en esa capacidad. Creo que en un caso, por ejemplo, una señora yo creo que me miraba como un bichito un poco raro, ¿no? Como pensando, claro, porque ser escritora, una pequeña y además mujer, bueno, vamos, Claro. tampoco debe haber sido tan común. Bueno, no sé, lo habrán tomado como que la mayoría de los chicos varones y muchas niñas ahora también, y me parece excelente, dicen, bueno, yo voy a ser bombero, pero después la vida te lleva por otro lado. Bueno, a mí me llevó por ese lado y cuando me di cuenta de que más o menos yo podría intentar ofrecer algo con mi palabra escrita. Y ya yo tenía mis 2 hijos y empecé a ir a la biblioteca. Nos reuníamos en general en la biblioteca Mariano Moreno, un grupo de jóvenes, muy jóvenes en algunos casos. Yo ya tenía 20, ya tenía 2 hijos, tenía 25 años, no sé, y algunos bastante más jóvenes.
hombres y mujeres, a leer, a comentar lo que leíamos y también algo de lo que escribíamos, así muy, muy en un estadio muy temprano y algo primitivo también. Bueno, y ahí posiblemente esa haya sido la piedra de toque que me hizo pensar que, bueno, yo podría intentarlo. Creo que fue ahí, sí. Hay un hecho que leía, preparando la Mm, entrevista, leía que tiene que ver, creo, con una sobrinita tuya en ese momento, sobrinita, ahora debe ser sí, una mujer, sí, 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 y que tiene que sí, sí, ver con sí, la poesía, pero además tiene que sí. ver con la muerte y con la conciencia de la muerte como posibilidad en alguien pequeñito. Contanos un poquito, porque me parece hermosa Mm. esa historia. Sí, vos sabés que ahora que vos lo mencionas, es algo que conté alguna vez, no sé si debería haberlo contado, es muy íntimo, pero ya está. Así A que, veces así pasan que, esas cosas. bueno, sí, a veces pasan, sí, a veces pasan. Em, Mi sobrina, que ahora es una mujer, efectivamente, no vive aquí, vive en Valencia y siempre vuelve también a su país, a su Río Cuarto. En ese momento tenía que yo creo, no sé, 5 o 6 años, no sé, por ahí. Y mi primera sobrina, después hubo otro, un varoncito. Y claro, la edad en la cual empiezan a preguntar y algo hay que contestarles, la verdad, porque no hay otra manera. La cuestión es el cómo. Bueno, yo no sé cómo mi hermana, la familia, ahí, bueno, se lo explicaron y la niña quedó muy desolada, muy desolada. Con cómo le Eh, explicaron la muerte. no, no, supongo que no por el cómo se lo habían explicado, sino sino por el hecho en sí. Claro. Claro, que eso es Eh, una posibilidad. Desde niño uno no acostumbra a pensar en esas cosas. O sí, y bueno, y pasan estas cosas. Sí, bueno, yo no sé cómo los niños, en mi caso no lo recuerdo, no sé cómo habré tomado esta cuestión tan definitiva. Claro. Una vez que vos te enterás del modo en que sea, un poquito mejor, más leve o menos, o qué sé yo, no sé, te la disfrazan con que después estamos en una estrella, fantástico, ojalá sea así, pero eh, no sé cómo desde la niñez mm, impregna, atraviesa la idea definitiva de que algún día hay que morir. Y bueno, y esta niña realmente había quedado muy impresionada y con mucha tristeza, con angustia, ¿no? Ujú. Y frustrada porque ella ya se daba cuenta, una niña muy perceptiva, muy inteligente, ya se daba cuenta de que no había nada que hacerle con a esto, que iba a ser así y que ella no podría hacer nada. Bueno, eh, y bueno, entonces ahí escribí mi primer poema. Lo recuerdo perfectamente. Y a pesar de que era un tema que a mí también me angustió mucho, porque realmente sentía algo de lo que esa niña estaba sintiendo, bueno, ahí tuve una sensación, eh, no quiero decir de iluminación, porque, pero no sé explicarlo bien. Esa fue la primera vez que pensé o que me dije a mí misma, bueno, entonces yo tal vez pueda escribir poesías que en ese entonces y aún ahora me parece
la excelsitud dentro de las artes y de la literatura. Ni siquiera sé si meterla dentro del género letras. No sé, para mí la poesía es algo que está más allá, no sé de dónde En un viene. universo paralelo, Sí, más o sí, menos. podría ser, sería una de las opciones. Y así, Entonces, así nació tu bueno, primer poema. y así nací, claro, y así escribí el primero y luego seguí. Claro. Pero también después me incliné mucho por la narrativa. Bueno, hablando de la narrativa, hay una buena parte de tu obra Mm, que se vincula con la historia regional de esta sí, parte de sí. Córdoba, pero sobre todo, que a mí me parece ahí eso tan interesante que tiene lo que es escrito, con la idea de frontera y de cómo nos configura el hecho de estar en un territorio de frontera. De hecho, como riocuartense tomé conciencia de eso cuando fui a la presentación de tu libro Cicatriz, Mm, porque nunca me había puesto a pensar que nací y crecí en un lugar de frontera y lo que mm. eso puede implicar. ¿Cómo te toca a vos esto del concepto de frontera? ¿Es así como lo estoy diciendo, que te ha impactado más allá de lo histórico, regional, como idiosincrasia? Sí, 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 me ha impactado, sí. Y tampoco yo nunca se me había ocurrido pensarlo hasta que me di cuenta. Pero fue un poco así de casualidad. Yo empecé a leer historia regional de la cual no sabía nada, porque en la escuela me habían enseñado la historia nacional, la que, bueno, que se cuenta desde Buenos Aires. Eh, la verdad que empecé realmente por casualidad. Y yo no soy nacida aquí, pero soy nacida en Rosario, que fue tan fronteriza como esta, con Claro. un poco más de suerte que estas tierras sureñas que estaban abandonadas de la mano de Dios, es verdad, pero siempre frontera. Y, y claro, cuando me fui enterando dije, la pucha, ¿de qué manera? A ver, primero, ¿qué, ¿cuántos significados múltiples y abarcadores tiene una frontera? Muchos, Mm, muchísimos, tanto en lo social, en lo comunitario, como también en lo individual. Porque después, alguna vez también llegué, no sé si a la conclusión, pero me vino hacia una idea de que en un sentido los escritores y las escritoras somos fronterizos, estamos ahí en un límite y en un borde impreciso, ambiguo, móvil como los médanos mm. de la pampa. Me parece que hay algo de eso en las personas que eh, escriben, se dediquen profesionalmente o no. Creo que sí. Y además, como comunidad, bueno, es que no es lo mismo haber nacido en plena frontera que haber nacido en otros lugares mm, con certezas posiblemente que aquí no se tenían, Claro. porque todo era, primero, peligroso, rústico, peligroso, incierto, cambiante, pero también, o sin el pero, estaba la posibilidad de una riqueza, porque al ser, las fronteras son todas porosas, inclusive lo fue el muro de Berlín, sí, Claro. era impresionante el muro, pero era poroso. A través de él pasaban cosas, hasta pasaban personas, bueno, lo sabemos. Ujú. Esta frontera, que no había ningún muro, bueno, hubo un militar escasamente valorado por su inteligencia, creo, que imaginó la zanja de Alsina, ¿no? No funcionó, claramente. Eh, para, a ver, era como una especie de un agrimensor intentando otro muro.
Daila, Bueno, sí, 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 dime. no, pensaba también la frontera, tomar conciencia de ser fronterizos y también tomar conciencia de lo determinada por una voluntad y unos intereses determinados esa frontera. O sea, Sí, bueno, claro, bueno, pero sí. no siempre tenemos la conciencia de que eso es, que hay una mano que determina la frontera. Bueno, la mano de España, en primer lugar, de los reyes del reino español, del cual fuimos súbditos y súbditas durante la época colonial. Claro, Claro, esa fue una gran mano. claro, sí, La pudimos apartar, no fue fácil, costó demasiado. Eh, y, y hay manos explícitas y otras invisibles. Bueno, claro. yo supongo que será el gran poder económico transnacional, el poder de las armas, de las guerras. Eh, no, no, es un territorio demasiado vasto para el cual no estoy preparada No, no, para opinar sobre esto. pero poder concebir a las fronteras de esta manera como lugares determinados, pero al mismo tiempo porosos, nos vuelve conscientes de eso. Primero de que hay algo, alguien que determina, y también que está la posibilidad de la porosidad. Sí, porque esa porosidad permite el intercambio eh, de personas, razas, culturas, religiones y todo esto diversas. Y eso creo que es un beneficio enorme que trae la frontera, del cual en general no somos conscientes, pues bueno, la vida de cada día, bueno, nos lleva por otros lados, pero el tema es la diversidad que permite la frontera. Claro, Y eso sí me interesó mucho. Cuando Río Cuarto fue frontera, bueno, sí, fue frontera de la guerra contra los aborígenes, los habitantes originarios. Sí, pero nunca, no siempre estuvimos en guerra. Acá la frontera permitía que este caserío pobre y desalmado, que fue Río Cuarto, albergara, inclusive en la casa de las autoridades, del alcalde, ¿no? Albergara a las comisiones, se les decía en aquel momento, de aborígenes que venían en son de paz, venían a comerciar. Efectivamente, todo el pueblo lo sabía, todo el pueblo los esperaba, eso en épocas de paz. Y no me olvido de que, sí, claro, por supuesto, las épocas de guerra eran tremendas, no solo para los aborígenes, sino también para los criollos que estaban acá, que no habían querido ese enfrentamiento, pero que habían, tenían que defender lo suyo. Eh, Sin embargo, así como los aborígenes, la cantidad de extranjeros que venían, pasaban el río Quinto, a veces no, pero andaban por los alrededores. Acá hubo de todo en un momento, en un pueblo, bueno, realmente muy expuesto, ¿no? Una villa que estaba en el centro de todas las cosas que podían pasar, algunas de las cuales efectivamente pasaron. También durante la época patria, las guerras patrias, bueno, los héroes, ellos y ellas, anónimos, incontables, incontables, cosa que no sucedía, o por lo menos no en esa categoría en otras localidades, ¿no? claro, claro. En otras ciudades, localidades. Así que yo creo que sí tiene algo de distintivo, mucho de distintivo, haber nacido, haber estudiado, haber crecido en un lugar como este. Y me gustó que, bueno,
Los que no lo sabían, como yo no lo supe hasta entrada, ya hasta cerca de los 30 años, por ahí podía compartirlo. No, claro. Y se vuelve muy importante volverse consciente de eso. Daila, vos viste, conoces mejor que muchos los tiempos de la radio, pero no quiero despedirte sin preguntarte, estamos en el mes de la mujer trabajadora y como mujer, escritora, comunicadora, y en este tiempo donde la memoria pretende ser borrada, la reflexión es reemplazado por lo instantáneo, los discursos de odio trabajan para deshumanizarnos, ¿crees que las mujeres tenemos la posibilidad de contar la historia de otra manera, poner el foco en otro lugar, hacer algún tipo de aporte para que esto se revierta un poco? Tenemos más posibilidades de contar la historia y tenemos, yendo a lo muy básico, más posibilidades de que nos vean, de que nos miren, ¿m? De que por fin dejen de llamar a toda la humanidad en un masculino que nunca, ni antes ni ahora, nos integró. Mm, sí, Bueno, esto por un lado. Yo creo que es un buen avance. Hay todavía, sí, por supuesto, claro que sí. Hay muchas cosas, como también las hay del lado de los hombres. Pero como estamos hablando en el mes de la mujer, claro. entonces voy a referirme, sí, sí, está Aprovechemos. todo bien, Claro. está todo bien, sí. Voy a referirme a ellas. Y las mujeres resistiremos, como siempre lo hemos hecho, desde todos los lugares, aún desde los más invisibles e invisibilizados. ¿M? Hablando de esta mano que a veces nos domina, nos aplasta y que nadie sabe de dónde viene, bueno, para las mujeres ha funcionado mucho esa mano, ha funcionado mucho. En algunos casos sigue funcionando. No, no es el mío, yo no me puedo quejar, la verdad que no sé si alguna vez eh, he sufrido una discriminación por ser mujer, te digo la verdad, me he dado poca cuenta, ¿eh? No, 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 claro, posiblemente, seguramente me ha pasado. Como le pasa a todo el mundo, hombres y mujeres, que en algún momento, por alguna cosa, se sienten apartadas o apartados. Pero yo tengo el privilegio, en todo caso, de no haberlo percibido demasiado. Y bueno, después intelectualmente, eh, también he tenido una madre que de alguna manera, sin decirlo nunca, pero ha permitido que mi hermana y yo tuviéramos también una mirada que un poco diferente de la que era la de esa época en cuanto al lugar de la mujer. Ella fue una brava muchacha que nos dejó bastante en ese sentido, ¿no? Sin razonarlo, sin intelectualizarlo, pero lo dejó con su quehacer diario. Así que eh, seguimos resistiendo, claro que sí, viviendo con alegría. Eso, también era una de las preguntas que me había propuesto hacerte. ¿Por dónde viene tu resistencia? Si es que le estás, bueno, lo estás diciendo, que sí, ejerciendo en estos tiempos. Ay, a ver. Yo te digo, estoy medio atontada en estos tiempos específicamente. ¿Por dónde viene mi resistencia? No acierto a pensar, tampoco en las conversaciones con mis pares, en una resistencia un poquito más organizada, que sirva de algo, ¿m? Contra lo que está pasando. Solo me refiero, por no irme más planetaria, solo me refiero a lo que, según mí, está pasando en este país, según mí, es una catástrofe. Bueno, según mí.
Entiendo que hay muchas personas, la mayoría, que asienten y consienten y aplauden. Para mí es una catástrofe y yo no estoy logrando ni siquiera arrimarme a la idea de una resistencia que tampoco nunca será revolucionaria en mi caso, porque no soy una revolucionaria. En todo caso, bueno, resisto, sí, con la palabra porque siempre lo he hecho a mi manera, que tampoco sé si es una resistencia, la verdad. Y resisto porque lo que me pasa en estos años es que mm, tengo mucha alegría. Ay, qué bueno. No sé bien cómo pasó esto, Qué pero, genial. pero yo soy feliz. Y también ese no sé si no es un aporte, digamos, aunque no muchos se den cuenta. Pero bueno, no puedo decir mucho más que eso. No, bueno, pero claro que sí, claro, yo sí considero que sea un aporte. Poder ejercer la resistencia desde la alegría, desde la propia felicidad, desde haber encontrado la realización, que, bueno, como toda vida, ha sido un camino seguramente de altibajos, de obstáculos, y bueno, y poder decir que estás ejerciendo esa resistencia desde la alegría. Bueno, a mí me da mucha alegría que eso esté sucediendo. Bueno, bueno. Así que, Gracias, Daila, Susi. te agradezco un montón, o seguiría charlando, pero bueno, vos viste cómo es esto. Eh, te, Pero agra- por supuesto, Te agradezco muchísimo este ratito de charla y bueno, Daila Prado, escritora, comunicadora, de verdad, muy agradecida y espero que no sea la última vez que estemos charlando. gracias a vos y no me quiero olvidar de Sí. agradecer ese laburo resistente y muy valioso, según mí, de tus compañeras y compañeros de la radio. Gracias, gracias, gracias. Será, por Buenos supuesto, días, traslado. Buenos buenos días y días. hasta la próxima.